La otra noticia. 10 menos 20, tiempo que compartimos como todos los lunes con los compañeros y amigos del CERMI. La otra noticia, José Antonio Romero, gerente del CERMI. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Bienvenido, como Bien, siempre, a muchas Radio gracias. Castilla-La Mancha. Hoy para hablar del Día para la Erradicación de la Pobreza que se conmemora mañana. Yo dejo claro eso de que se conmemora porque de celebrar, de luego, pocas celebraciones con este asunto. Claro. Sí, claro, se conmemora, se reivindica y sobre todo se hace un llamamiento, ¿no?, a que, bueno, desde las distintas plataformas, redes y especialmente, bueno, pues desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, pues hace un llamamiento a este gran problema social que tenemos y a estas dificultades que atraviesan muchísimas personas. Y sobre todo, pues cada año nos hacen ver con unos informes muy exhaustivos y bastante rigurosos cuál es la situación que tenemos a nivel europeo, a nivel estatal sobre todo, y a nivel de Castilla-La Mancha, además de dar la voz a las personas que viven en primera persona, a su vez, estas situaciones de vulnerabilidad social, de pobreza y de exclusión social también. Pues para ello has invitado hoy a Adolfo Patón, que es el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social aquí en Castilla-La Mancha. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido a Radio Gracias Castilla-La por Mancha. invitarme. Bueno, mañana, el 17 de octubre, se conmemora ese Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La red presentará el informe sobre el estado de la pobreza y la exclusión social en España, luego se presentará el de Castilla-La Mancha el miércoles. Estos informes en general, ¿para qué sirven? ¿Cómo se realizan y para qué es lo que sirven? Esa es muy buena pregunta. Pues mira, sirven para varias cuestiones. Para empezar, algo tan sencillo como evitar la negación de la pobreza, el terraplanismo de la pobreza. ¿Existe negacionismo también de la pobreza? Sí. Un poco la percepción también de la inmediatez y del concepto de pobreza erróneo que algunas personas tienen, pues de que una persona en pobreza es una persona en pobreza severa, es decir, en situación de calle y sin ningún recurso al que agarrarse. Eso es pobreza severa. Pero tenemos otra serie de situaciones mucho más extendidas, por desgracia, y tenemos a personas en vulnerabilidad y pobreza cuando esta mañana hemos dejado a los muchachos en el cole o cuando nos acercamos al supermercado a comprar el pan o a la panadería. Todo es bastante más invisible de lo que podemos imaginar o algunas personas imaginan. Por lo tanto, nos sirve para evitar el terraplanismo, la negación de la pobreza. Nos sirve también para recomendar, para proponer a quienes toman decisiones políticas, proponer por dónde pensamos que deberían ir para reducir las situaciones de pobreza y mejorar las cifras. Que mejorar las cifras es mejorar la situación de las personas. Y también nos sirve el estudio, si me permites, como excusa para poner en el centro de la agenda a las personas en pobreza en carne y hueso. O sea, para que, en nuestro caso de Castilla-La Mancha, las personas que configuran el grupo de participación de personas con experiencia en pobreza puedan estar en primera línea hablando de su experiencia, de cómo están saliendo de su situación, de en quién se están apoyando, para que evalúen los programas de inclusión. Para todo eso sirve este día en el que efectivamente no celebramos, sino conmemoramos el Día de la Erradicación de la Pobreza y el informe, la presentación del informe. La verdad es que cuando hablamos de informes, de estudios, de estadísticas, es complicado, ¿no? Y tiene que ser complicado definir, como bien decías, la exclusión y la pobreza. ¿Cuáles son los datos o qué elementos claves son los que os sirven para definir estos informes y definir estas dos definiciones de exclusión y pobreza? Sobre datos que has empezado a preguntar, llevamos 10 años bastante malos. Venimos de la crisis del 2008, hemos pasado por varias la crisis de Ucrania, ahora veremos qué ocurre en Oriente Medio, la crisis de los precios. Por lo tanto, para estos días la previsión para Castilla-La Mancha me gustaría que fuera positiva, pero quizá no sea tanto como a todos nos gustaría. Bien, dicho esto, ¿qué indicadores? ¿Qué indicadores tomamos? ¿Qué síntomas tomamos para definir el informe y lo que es pobreza? Coloquialmente siempre decimos, cuando una madre en un pueblo de Castilla-La Mancha se levanta por la mañana, abre los ojos y lo primero que piensa es si
que tiene que decidir entre poner la calefacción o comprar pollo, comprar proteína para comer. Cuando una persona se ve en esa tesitura de tener que elegir entre lo básico o lo básico, esa persona seguramente está en pobreza. No solo tomamos los indicadores de la encuesta de condiciones de vida que pudimos presentar allá por junio, también ahora tenemos 13 indicadores, por cierto, al dictado de la Comisión Europea. Este informe, tanto el estatal como el de Castilla-La Mancha, lo hacemos por encargo y con instrucciones muy severas de la Comisión Europea. De hecho, luego el informe trasciende al Instituto Europeo de Estadística, al Eurostat, y consta como oficial. Pues hay indicadores que pueden parecer muy sutiles, pero que tienen mucho peso y mucha importancia. Si alguien no puede renovar la ropa estropeada, si alguien no tiene un único par de zapatos decente, pues ese es un indicador que tomamos. Eso se hace preguntando y comprobando que la información se corresponde con la realidad. Si no tengo fondos para reunirme con mis familiares y amigos, si no me puedo permitir ir una vez al cine al mes, quiere decir que lo estoy pasando mal, que tengo que ir priorizando meter proteína en mi dieta y evitar el ocio. Claro. Ese tipo de indicadores. Si no puedo gastar en mí mismo, en algo que no sea estrictamente básico y necesario, pues es otro indicador. Si no tengo internet en casa, con lo cual no tengo acceso a la administración digital, no puedo opinar en recibir información en redes sociales, no puedo escuchar Castilla-La Mancha Media en mi móvil, por ejemplo, no puedo informarme. Claro. Es también el acceso a conexión a Internet y a estos medios un indicador de los 13 claves que nos impone con bastante acierto la Comisión Europea y que además son comunes para Castilla-La Mancha, para el resto de comunidades autónomas, para el resto de países de la Unión Europea. Con lo cual tenemos esa capacidad, con el informe sobre el estado de la pobreza, el estatal y los regionales, la capacidad de poder comparar no solo datos, sino también políticas y detectar cuáles son las buenas prácticas y tener el horizonte de esas buenas prácticas, detectarlas para traerlas a Castilla-La Mancha. Y eso es uno de los argumentos de incidencia que solemos tener en la red de lucha contra la pobreza en lo estatal, pero también aquí en nuestra región. Sé que no nos puedes adelantar los datos del informe que se va a presentar el miércoles en Castilla-La Mancha. Sin embargo, sí que has dejado algún titular al respecto. Nos gustaría que la situación fuera más optimista y no vemos que lo sea. Esto casa un poco con lo que estamos viendo con las previsiones económicas, ¿no? Es titular de hace unos minutos. El gobierno eleva al 2,4 la previsión del PIB para 2023, pero recorta 4 décimas la del año que viene. Parece que todas las instituciones van hablando de frenazo y desaceleración. ¿Vosotros esto cómo lo veis? ¿Qué percepción tenéis? Pues la percepción es de que seguramente estos días presentaremos en Castilla-La Mancha algún dato positivo, pero que el marco general no va a ser tan positivo. Nuestra inercia como región, cierto es que partimos de un punto más complejo históricamente, por modelo económico, por la propia historia de la región. Partimos de un momento distinto, por ejemplo, al de Navarra. Esto es obvio. Hay una diferencia estatal entre norte y sur evidente. Y Castilla-La Mancha somos sur y nos comportamos como región como una región del sur. Entonces, yo entiendo que va a haber algún dato positivo dentro de la situación de 10 años bastante críticos que estamos pasando. Pero también preveo que ese dato sea demasiado lento. No nos podemos permitir los niveles de pobreza que teníamos en el 22. En el 22 teníamos un nivel de pobreza del 32,5% de la población, de nuestras vecinas, nuestros vecinos en Castilla-La Mancha. Es decir, que si tú te dedicabas a dar la mano, a saludar a todos nuestros vecinos, nuestros 2 millones pues de vecinos, un tercio están en condiciones de vulnerabilidad social y pobreza el año pasado, en 2022. Claro. Entonces, ¿qué ocurre?
perdón, en 2021. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de 665.000 personas, que abulta mucho y que son muchas caras con muchos ojos. Mucha gente pasándolo mal en nuestra región. Creo que algún indicador mejorará ligeramente, pero si lo proyectamos a futuro, o se toman alguna medida de mayor coordinación, de mayor articulación de los recursos, y esto teniendo en cuenta que en Castilla-La Mancha tenemos muy buena sanidad pública y no tenemos que pasar la tarjeta de crédito cuando nos ingresan o ingresan un familiar. Todos estos datos que decía antes y los que vamos a presentar, teniendo en cuenta que tenemos una muy buena educación pública y que tenemos un sistema de pensiones. Entonces, si retiráramos, si alguien le diera por desconectar algunos de estos cables, tendríamos un problema como país y como región aún más grave. Adolfo, claro, presidente de la EAPN, sí. Mucha gente oye hablar de la EAPN, ¿qué es la EAPN como tal en este ámbito, ¿no? ¿Cuál es vuestro papel y sobre todo de esas buenas prácticas, de esas propuestas? ¿Qué propuestas hacéis al gobierno para intentar erradicar la pobreza? Que para eso lo celebramos, se conmemora mañana este día, ¿no? Vale, la EAPN es un deporte de riesgo prácticamente. Bueno, rectifico, no es un deporte, es una actividad, no es un deporte, pero una actividad de riesgo, porque no es el caso de Castilla-La Mancha, pero sí nos consta que no gusta poner datos negativos cuando lo son en frente de la opinión pública y a través de vosotros, a través de los medios de comunicación, que hacéis muy bien vuestra labor en este sentido. No es cómodo acercar realidades duras de un número tan amplio de ciudadanía. Entonces eso a veces nos lleva a unas situaciones incómodas de debate con quienes toman decisiones políticas en nuestra región. No digo hoy, digo a lo largo de la historia, pero siempre nos hemos ido entendiendo. O sea, nuestro papel como red y las entidades que estamos en la ejecutiva y las entidades miembros tenemos un papel de, digamos, respetuosa denuncia, pero también de propuesta. Y también de puesta en valor de la palabra de las personas que están en pobreza. Que como ya tengo una edad, recuerdo a principios de los 2000 en Cuenca, o sea, ya han pasado más de 20 años, que decíamos, no es que las personas participantes en los proyectos los proyectos de inclusión que pilota el gobierno de Castilla-La Mancha, esas personas deben evaluar directamente y hacer propuestas. Bueno, pues ese es uno de los valores de la EAPN. Amplificar la palabra de las personas en pobreza para que evalúen y a su vez hagan propuestas. Institucionalmente, ¿qué dos propuestas seguramente haremos en estos días aquí en Castilla-La Mancha? Una casi que no es un secreto, la adelantaba antes, y tiene que ver con un refuerzo de la articulación de los recursos y de las decisiones políticas en materia de inclusión. Articulación porque inclusión, lucha contra la pobreza, no tiene que ver solamente con la Consejería de Bienestar Social. Claro. No tiene que ver pues, con empleo, tiene que ver con sanidad, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con fomento, tiene que ver... Entonces, hace falta, y lo venimos diciendo ya algún tiempo, un refuerzo en esa articulación de decisiones políticas. Pero también tuvimos elecciones en junio. Entonces tenemos una situación en la que hemos decidido en urna que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo dirija un partido, pero muchas realidades locales, muchos pueblos, muchas capitales de provincia, esas realidades están gobernadas por otros partidos. Entonces lo que no puede ocurrir esta legislatura es que unos tiren de un lado de la cuerda, otros tiren de otro lado, seamos dos ruedas del mismo mecanismo yendo en direcciones contrarias y esto afecte a la realidad de las personas en situación de vulnerabilidad social y de pobreza. Eso no puede ocurrir, no queremos que ocurra. Por lo tanto, ya adelanto desde aquí, desde este micrófono que me ofrecéis, que una propuesta va a ser, ya la adelantamos el año pasado por estas fechas, un pacto regional que tenga que ver
ver con la inclusión social. Un pacto amplio, un pacto de base, de políticas y de acción, de cómo llevar las políticas a la realidad de las personas. Esas son las dos cuestiones más globales que vamos a hablar. Ahora, tenemos propuestas hechas también en el periodo electoral, igual que hizo la plataforma de infancia, igual que hizo la coordinadora de ONGDs, igual que hizo la Lo tenemos, queremos que se nos siga escuchando y tenemos un documento que por desgracia sigue vigente, que es la región que queremos. Digo que por desgracia porque algunas de las propuestas no están pasadas de moda y siguen vivas. Entonces, bueno, este es un poco el marco que tenemos estos días y este año que viene y toda esta legislatura. Bueno, pues seguiremos de cerca, como siempre, la reclamación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Adolfo Patón, pues presidente, muchas gracias por estar, como siempre. A vosotros, muchas gracias. José Antonio, muy bien. Feliz semana. Igualmente, y nos vemos el 18 en la audiencia. En la audiencia, en el Palacio de Benacazón, en Toledo, correcto. Va a ser muy bonito. Perfecto. Bueno, 9:56, entramos en tipo de descuento.